¿Qué tal? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos y de nuestro programa es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. Nuevamente con ustedes para platicar un poco más de pensión de viudez y de acreditación de concubinato. Vamos a platicar de forma general cómo nace la pensión de viudez, por qué tiene su origen y por qué en varias ocasiones para poder solicitar esta pensión se debe de acreditar el concubinato, pero para acreditar el concubinato de una forma legal se debe de iniciar el juicio de acreditación de concubinato. La pensión de viudez tiene su origen en aquellos casos cuando una persona, un trabajador, derivado de que llevó una trayectoria laboral por varios años, por ejemplo, en el IMSS se llama semanas cotizadas y en el ISSSTE, que son las principales instituciones de donde se desprenden los seguros sociales, en el ISSSTE se llama años de servicio. IMSS, semanas cotizadas, ISSSTE, años de servicio. Bueno, un trabajador o trabajadora derivado de su trayectoria laboral, vamos a llamarlo así, en términos generales, por varios años, pues llega un momento en que se pensiona. Una vez pensionado o pensionada, pues empieza a recibir una cantidad de dinero de manera periódica, ya sin trabajar, está pensionado o pensionada y fallece. Y aquí vienen entonces los supuestos. Si la persona pensionada al momento de fallecer estaba unido en matrimonio civil, pues entonces la persona con la que él estuvo unido en matrimonio civil, el cónyuge o la cónyuge, va a tener derecho a recibir una pensión, la pensión de viudez. Cuando la persona estaba unido en matrimonio civil, pues relativamente es fácil para el que sobrevive acudir al Seguro Social, IMSS o ISSSTE, mencionar que él o ella es la cónyuge para que empiece con los trámites de pensión de viudez. Relativamente fácil. Pero ¿qué pasa en aquellos casos cuando la persona que falleció no estaba unido en matrimonio civil, sino que únicamente estaba viviendo con otra persona? Lo correcto es decir concubinato, pero muchas veces se le conoce como unión libre. Insisto, lo correcto es decir, estaba en un concubinato porque estaba viviendo con una persona como si fuera su esposa o su esposo, pero no contrajeron matrimonio civil, no se casaron por lo civil. Es muy común escuchar que digan que están en unión libre. ¿Qué pasa cuando la persona que estaba recibiendo la pensión no estaba unida en matrimonio civil? Entonces, la persona que sobrevive, su pareja, concubino o concubina, cuando se presenta al Seguro Social, IMSS o ISSSTE, para ver a qué derechos puede acceder porque falleció su pareja, le comentan que debe de acreditar el concubinato. Y ella o él puede decir, pues es que yo soy su concubina o su concubino, fui su esposo. Y cuando le preguntan por su acta de matrimonio civil, pues no la va a tener. Entonces, por más que insista, por más, y lo digo coloquialmente, porque les jure que él es el concubino o la concubina, le van a decir que debe de acreditar el concubinato. Acreditar el concubinato es hacerlo de la forma correcta, de la forma legal. Y en la mayoría de los casos es
tramitar esta acreditación de concubinato ante un juez familiar. De forma general te puedo decir que una persona que ya está pensionada, si fallece, la ley del Seguro Social, del IMSS o del ISSSTE, como lo dije hace un momento, menciona que van a tener derecho a recibir una pensión por el fallecimiento de la persona que estaba pensionada, el cónyuge o los esposos. Pero cuando dice esto es porque se debe de estar unido en matrimonio civil. El que se presente debe estar unido en matrimonio civil, y como lo dije hace un momento, entonces bastaría con que el que sobrevive se presente con el acta de defunción y con el acta de matrimonio. Relativamente fácil, como lo dije hace un momento, pero en aquellos casos cuando la persona falleció no estando unido en matrimonio civil, aquí viene entonces lo complejo, porque el que se presente, concubino o concubina, lo tiene que acreditar de la forma legal, de la forma correcta. Entonces, hablemos un poco del concubinato y de lo que yo llamo el juicio de acreditación de concubinato, porque yo creo que es más entendible. Lo correcto sería decir jurisdicción voluntaria de acreditación de concubinato o información testimonial de acreditación de concubinato. Por eso yo le llamo juicio de acreditación de concubinato, porque es un procedimiento, es un trámite. También a veces cuando digo trámite, pero me quiero referir a un procedimiento que se realiza ante un juez, normalmente se le llama juez familiar. Me gusta ser un poquito más explicativo, no dejarlo solo en trámite, porque si utilizamos o decimos que es solo un trámite, pues la mayoría de las personas entendería pues que bastaría con hacer ciertos requisitos, solicitudes, presentarse en alguna oficina y hasta ahí. No, es un procedimiento, es ante un juez, es un juicio, para entenderlo también de esta forma, en donde es por escrito. Si bien es cierto, no es una demanda como tal, pero vamos a asimilarlo a una demanda por escrito, en donde se le va a solicitar al juez que reconozca que en vida la persona que está promoviendo el juicio formó un concubinato con la persona que falleció. No solamente se redacta un escrito, se tienen que ofrecer pruebas, incluso testigos. Y este trámite o este juicio debe de ser de la forma más correcta, de buena fe, con cosas que efectivamente sucedieron. Voy a hacer aquí una pequeña comparación entre el matrimonio civil para que de esta forma entonces entendamos el concubinato. Cuando las personas pretenden contraer matrimonio civil, deben de cumplir requisitos: ser mayores de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, principalmente. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México tiene su propia ley, su propio código civil donde regula el matrimonio, pero el Estado de México, Hidalgo, Jalisco tienen su propio código civil en donde regulan el matrimonio. Y en algunos lados tal vez pueda variar un requisito más, pero principalmente son estos: solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Son los principales requisitos. Llenar esos requisitos, llenar una solicitud, presentarla en el registro civil dependiendo de dónde se viva, y el matrimonio civil se celebra o se realiza ante el oficial o juez del registro civil. Una vez que se han llenado los requisitos y cuando se señala la fecha del acto de matrimonio, el del registro civil va a cuestionar a los contrayentes, así se les conoce también, al esposo, a la esposa que van a contraer matrimonio, si es su deseo, si es su voluntad contraer matrimonio civil. Se supone que antes de la celebración del matrimonio o antes de este acto se les hace saber cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que van a adquirir una vez que contraigan matrimonio civil. Esto es muy importante porque son derechos y obligaciones legales. Pues bueno,
El del registro civil los cuestiona si es su deseo, si es su voluntad. Si ellos dicen que sí, pues entonces él quiere notar esto, se va a firmar el acta de matrimonio. El matrimonio civil se va a registrar en el registro civil respectivo y desde ese momento nacen derechos y obligaciones. Desde ese momento, esa unión legal, el matrimonio civil es una unión legal de dos personas que pueden ser hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, pero es una unión legal reconocida porque la autorizó el del registro civil, y desde el momento, entonces, desde el momento de la celebración, desde el momento en que se autoriza, se les va a dar un acta de matrimonio. En esencia, aunque no se note, pues esa unión legal, al ser autorizada por un representante del gobierno del estado, pues se reconoce. Su estado civil cambió, ya no son solteros, ya son casados. Entonces, desde ese momento se reconoce esa unión, y ese matrimonio, una persona puede hacer valer que está unido en matrimonio en cualquier parte de la República Mexicana. Él pudo haber una pareja, unos esposos pudieron haber contraído matrimonio civil, ejemplo, en Yucatán, y por cuestiones de trabajo tienen que trasladar su domicilio a lo mejor a Monterrey, pero en Monterrey van a hacer valer su matrimonio. ¿Cómo? Con su acta de matrimonio. En Monterrey a lo mejor tienen que realizar algún trámite administrativo, le van a preguntar a la mujer o al hombre cuál es su estado civil. Él va a decir que es casado, y cómo va a acreditar que está casado, que está unido en matrimonio civil, con el acta de matrimonio. El matrimonio civil únicamente se va a disolver cuando tramiten el divorcio. Si ellos no tramitan el divorcio, el matrimonio civil está ahí. Y esto porque lo comento, porque hay ocasiones en que las personas contraen matrimonio civil, a lo mejor un año después se separan y llevan 15, 20 años de estar separados, pero no se han divorciado y están unidos en matrimonio civil, ¿ok? Entonces, esa es la relevancia del matrimonio civil. Eso es lo importante, por llamarlo de alguna forma, la característica del matrimonio civil. Es una unión legal que se reconoce y las personas pueden demostrar y acreditar que están unidos en matrimonio civil con el acta de matrimonio y hacerlo valer en cualquier lado. Hay ocasiones, nada más para poner el ejemplo y para que sea un poco más entendible, en que uno de ellos tiene un buen trabajo, y cuando hablamos de que se tiene un buen trabajo, pues lo inscriben en el Seguro Social, IMSS o ISSSTE, y él da de alta a sus derechohabientes, y con el acta de matrimonio pues da de alta al esposo o a la esposa. Es una de las formas en que puede hacer valer su matrimonio, y la entidad del Seguro Social, IMSS o ISSSTE, pues al ver un acta de matrimonio, pues le tiene que dar valor al acta de matrimonio. ¿Qué pasa en el concubinato? El concubinato es una unión de dos personas que han decidido o ya se están comportando como un matrimonio, como esposo, como esposa. La diferencia es que en el concubinato, que en la mayoría de las ocasiones se le conoce como unión libre, pero lo correcto es concubinato, pues ellos, por los motivos que ustedes quieran, no quisieron acudir al registro civil a casarse por lo civil. Hay ocasiones en que dicen que, y nos han platicado, hemos escuchado, que ellos no necesitan que alguien autorice que ellos quieren vivir juntos, comportarse como esposos, quieren ser libres, que no se quieren sentir obligados. Hay ocasiones en que empiezan a vivir juntos, platican, quieren ver cómo se llevan como pareja, pero un mes, años, ya tienen hijos, ya tienen patrimonio, pero no han querido contraer matrimonio civil. Insisto, por los motivos que ustedes quieran, o incluso por alguna cuestión religiosa. Para estar en un verdadero concubinato, y que de esta unión de hecho, así, el matrimonio civil es una unión legal,
Y el concubinato es una unión de hecho. ¿Por qué? Porque las personas que deciden vivir como esposos, comportarse como esposo, o esposos, como matrimonio, esposo, esposa, como un matrimonio, lo hicieron sin pedir, sin llenar ningún requisito en un primer momento, y también lo hicieron sin pedir el consentimiento o la autorización del registro civil. Por eso se le dice que es una unión de hecho, porque se dieron las cosas, así empezaron a vivir juntos de una forma, por también ponerle un nombre, espontánea, con la voluntad únicamente de ellos, pero sin que una autoridad, en este caso juez del registro civil, autorizara esa unión. ¿Ok? Pero hay ocasiones en que empiezan a notar estas parejas que pues les empiezan a pedir, cuando van a hacer algunos trámites, se dan cuenta que les preguntan su estado civil. Y hay ocasiones en que dicen, pues soy casado, tengo esposo, y cuando les preguntan por su acta de matrimonio, pues no la tienen. Y es cuando dicen, bueno, es que no nos hemos casado por el civil, pero tenemos cierto tiempo viviendo juntos. Sin embargo, desde un punto de vista legal, pues no está casado o casada, y es cuando se empiezan a notar estas pequeñas diferencias. Hay ocasiones en que la persona puede decir que es su esposo o esposa, y lo puede decir delante de la gente, pero cuando se quiere realizar algún trámite ante una institución, y si dice que es esposo o esposa, le van a solicitar el acta de matrimonio y no la tiene. Entonces, es cuando se empiezan a notar estas cuestiones, estas diferencias del matrimonio civil y el concubinato. En el matrimonio civil las personas saben de antemano que ya están unidos en matrimonio civil. Y en el concubinato las personas pueden decir que son esposos, que llevan mucho tiempo viviendo juntos, pero no tienen ningún documento que autorice que están en un concubinato. En un matrimonio civil, como lo dije hace un momento, se supone que antes de la celebración del acto de matrimonio les hicieron saber cuáles son los derechos y obligaciones que nacen una vez que se contrae matrimonio civil. Y en el concubinato pues nadie les dijo. Entonces, si los que están en un concubinato quieren hacer valer o quieren que se les reconozcan derechos y obligaciones como si fueran un matrimonio civil, ¿qué requisitos deben de cumplir? Ser mayor de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y estar viviendo por cierto tiempo juntos, sin separarse. Entonces, si alguien me pregunta a mí, oye, vamos a partir sobre la base de que yo estoy en un concubinato para que el ejemplo sea más entendible. Y vamos a partir sobre la base de que tengo 30 años y que estoy viviendo con una persona desde hace 5 años. Soy mayor de edad, también la otra persona debe de ser mayor de edad, solteros, ninguno de los dos hemos contraído matrimonio civil. Una persona es soltera porque una vez que alcanza los 18 años, en este ejemplo que yo estoy dando de que tengo 30 años, en ese lapso de tiempo en ningún momento he contraído matrimonio civil. Estoy soltero y mi pareja también. Eso es estar soltero. Libre de matrimonio. A lo mejor actualmente tengo 30 años, pero 5 años atrás yo había contraído un matrimonio civil. Mi matrimonio civil no funcionó. Me casé por el civil, pero no funcionó y me divorcié. Llevé mi trámite de divorcio. Estoy libre de matrimonio. Otro ejemplo, a lo mejor 5 años atrás contraje matrimonio civil, falleció la que fue mi pareja. Estoy libre de matrimonio. Eso es estar libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Hace un momento te dije que no se va a autorizar un matrimonio civil si una persona no tiene 18 años, si una persona no está bien mentalmente, también no se autoriza un matrimonio, y también si hay parentesco entre las personas, no se autoriza un matrimonio civil. Ese es sin impedimento para contraer matrimonio.
Y también, como lo dije hace un momento, partamos sobre la base de que estoy viviendo con una persona, ya llevo 5 años. Todos esos requisitos los debo de llenar si quiero que se reconozca que mi unión, mi concubinato, sea lo más parecido al matrimonio civil. Alguien me va a preguntar y me va a decir, oye, pero ¿por qué no te casas por el civil? Y yo le puedo poner los siguientes planteamientos. Es que yo no necesito que alguien me autorice que yo esté viviendo con mi pareja. A mí me une con ella un sentimiento de afecto, nos llevamos bien, hay un sentimiento de amor con esta persona. Yo no necesito que me autorice alguien que soy su esposo y que ella es mi esposa. Punto número 1. Puede ser por alguna cuestión religiosa. Yo puedo decir es que mi religión no permite que yo contraiga matrimonio civil. Este tipo de cuestiones son las que a veces hacen para que no se contraiga matrimonio civil. Y otro, ahora yo voy a poner el ejemplo de que ella sabe que yo me casé hace 5 años, que no me he divorciado, que ya no vivo con la otra persona. Ella lo sabe. Y como lo dije hace un momento, pues como nos une un sentimiento de afecto, pues no necesitamos que yo me divorcie de la otra persona. Eso no es ese es un impedimento para estar en un concubinato porque no estoy libre de matrimonio. Ahora, yo estoy poniendo el ejemplo de que ella sabe que yo estoy unido en matrimonio pero que no me he divorciado. Pero hay ocasiones en que las personas no son honestas y no le dicen a la otra persona que tiene un matrimonio civil y por eso no se contrae matrimonio civil. Ha habido ocasiones en que alguien dice, bueno, voy a ver qué requisitos necesito para contraer matrimonio civil. De antemano sabe que tiene registrado un matrimonio. Acude al registro civil y menciona, oiga, ¿qué requisitos debo de tener para contraer matrimonio? Y le dan los requisitos. Y le dicen, esto que te acabo de decir, debe estar libre de matrimonio. Hay personas que se ponen un poquito vivas y piden una constancia de soltería, constancia de inexistencia de registro de matrimonio, y esa constancia arroja el dato de que está unido en matrimonio civil. Entonces, si lo que pretende es contraer matrimonio civil sin disolver el primero que tenía, pues ese dato va a salir y por eso no quiere contraer matrimonio civil. Son los ejemplos que yo te estoy dando de cómo, si yo quiero estar en un verdadero concubinato y que se me reconozcan muchos derechos y muchas obligaciones como si fuera un matrimonio civil pero sin casarme, entonces debo de cumplir esos requisitos: soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. Esto de estar viviendo cierto tiempo juntos sin separarnos, obviamente nos comportamos como esposos, esposo, esposa, se supone que estamos habitando siempre juntos. Eso va a depender del lugar en donde te encuentres. Ejemplo, en la Ciudad de México se menciona que una vez que las personas que estén viviendo de esta forma cumplan 2 años, entonces ya se reconoce que es un concubinato. Ojo con lo que voy a decir, ya se reconoce que es un concubinato, pero si yo cumplo los 2 años con los otros requisitos, nadie va a llegar a darme un documento. En el matrimonio civil, cuando tú lo celebras, se te da el acta de matrimonio y se registra en el registro civil. En el concubinato, no. Yo ya cumplí todos los requisitos. Ejemplo, hoy vivo en la Ciudad de México, que son 2 años, yo ya cumplí todos los requisitos, pero nadie va a llegar a darme un documento y sobre todo un documento legal. Esa es una de las cosas que se debe de hacer notar. En el matrimonio civil, insisto, desde el momento en que lo celebras tienes el acta de matrimonio y tu matrimonio civil lo vas a hacer valer ante cualquier institución y tú vas a demostrar que estás en matrimonio civil porque tienes un acta de matrimonio. En el concubinato no. Vuelvo al ejemplo, hoy cumplo los 2 años de estar viviendo con una persona, somos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, estamos en la Ciudad de México que nos piden 2 años, pero nadie va a llegar a entregarme un documento. Y yo puedo decir, soy concubino y soy concubina de tal persona,
Pues van a decir, enséñame un documento que diga que estás en un concubinato, y no lo voy a tener. Hay otros lugares, por ejemplo Jalisco, que menciona que son 3 años. El Estado de México menciona que es 1 año. En el concubinato puede o no puede haber hijos, pero si hay hijos, obviamente de la pareja de esa relación, esto ayuda a que el concubinato pueda formarse antes del tiempo que solicita cada lugar. Ejemplo, el de la Ciudad de México. Yo estoy viviendo con una persona y a lo mejor 1 año después nace un hijo, pues esto ayuda entonces a que antes de los 2 años se forme el concubinato. Tengo los elementos, los requisitos para formar el concubinato, pero insisto, nadie va a llegar a entregar un documento de que tú estás en un concubinato. ¿Qué se puede hacer en algunos casos? Hace algunos años, no tiene mucho, 5 aproximadamente, al menos en la Ciudad de México, se puede acudir al registro civil los dos a solicitar un acta de concubinato. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Acta de concubinato. El acta de concubinato no es lo mismo que el acta de matrimonio. Y vuelvo al mismo ejemplo. Yo voy con mi pareja, vamos al registro civil, pedimos los requisitos para un acta de concubinato y nos damos cuenta que esos requisitos son los mismos para contraer matrimonio civil. Y nos preguntan, oigan, y si están viviendo cierto tiempo juntos, incluso ya tienen hijos, ¿por qué no se casan por el civil? Y no queremos. Decimos que únicamente queremos un acta de concubinato. El acta de concubinato es más fácil de conseguirla siempre y cuando lo más recomendable es que ambos acudan. Les van a dar el acta de concubinato, pero no es equiparable al 100% a un matrimonio civil. Va a tener ahí sus diferencias el acta de concubinato. Todo esto que yo te estoy platicando, cuando retomo un poquito el ejemplo, una persona que estaba pensionada en el seguro, en el IMSS o el ISSSTE, fallece sin estar unido en matrimonio civil, y cuando se presenta a su pareja, el esposo o la esposa, y quiere ver si pretende que se le otorgue una pensión de viudez, porque él dice, porque está mencionando que él tiene derecho ya que era su esposo, pero sin estar unido en matrimonio civil, los del Seguro Social le van a decir que debe de acreditar el concubinato. Todo esto que yo te acabo de mencionar de cómo los requisitos para estar en un verdadero concubinato, hay que solicitarlo a un juez, que normalmente se le conoce como juez familiar. Es por escrito, en donde yo le voy a decir que cumplí los requisitos para estar en un concubinato con todo lo que te acabo de platicar. ¿Cómo demuestro que soy soltero? Con las constancias de inexistencia de registro de matrimonio de ambos, de la persona que falleció y la mía. Y esas constancias deben de arrojar el dato de que ninguno de los dos tiene registrado un matrimonio civil. Con eso se demuestra que uno estuvo soltero o libre de matrimonio. Hace un momento te puse el ejemplo de que a lo mejor 5 años atrás yo contraje matrimonio civil, no funcionó mi matrimonio, me divorcié. Pues eso también se anota en el registro civil, y cuando yo solicite una constancia de inexistencia de registro de matrimonio, ese dato va a aparecer de que mi matrimonio se disolvió. Con eso yo demuestro que estoy libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Eso normalmente, vamos a llamarlo con una palabra coloquial, se va a jurar, se va a decir que no tuvimos ningún impedimento para contraer matrimonio. De hecho, lo normal en este tipo de juicios es decir que se empezaron a vivir juntos desde a lo mejor 20, 21 años, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cumplimos ese requisito de la mayoría de edad. Recuerda que uno de los impedimentos para contraer matrimonio civil es no tener 18 años. Entonces, en el concubinato normalmente se empieza, digo normalmente porque pueden dar casos en que una persona siendo menor de edad ya está viviendo con alguien más, pero ese es otro supuesto. Y también mencionar que nada nos impidió contraer matrimonio civil, únicamente no quisimos casarnos, pero no éramos parientes, no teníamos parentesco. Con testigos también vamos a acreditarle
al juez, los testigos van a ir a informarle al juez, a platicarle al juez cosas verdaderas que nos conocieron, que vivieron, que ellos vieron dónde vivíamos, si tuvimos hijos, cuántos años viviendo juntos. Estos testigos son muy importantes, se van a presentar y deben decir cosas verdaderas. ¿Cómo voy a demostrar que tuvimos un mismo domicilio con credenciales de lector? Se supone que nos comportamos como esposo, esposa, que vivimos en un mismo domicilio y no importa que este domicilio haya sido uno solo. Hay personas que vivieron o siguen viviendo en un mismo domicilio por años, pero hay personas que también por cuestiones de trabajo o por los motivos que sean, pues trasladan su domicilio a diferentes partes. Pero no importa que lo hayan trasladado 15 veces en 10 años, pero siempre tuvieron ambos el mismo domicilio y con eso se acredita que estuvieron viviendo juntos. Si se tienen esos elementos, es muy posible que el juez dicte una sentencia a tu favor en donde diga que efectivamente tú reuniste los requisitos del concubinato, entonces se te reconocen derechos, se te reconocen obligaciones y esa sentencia dictada a tu favor es la que vas a presentar en el Seguro Social para que entonces ahora sí legalmente acredites que tú eres el concubino o la concubina. Me regreso un poquito al juicio de acreditación de concubinato que normalmente se tramita ante el llamado juez familiar, es por escrito, se recomienda que sea a través de un abogado de tu confianza que sepa este tipo de juicios, porque tienes que decir cosas verdaderas, cosas ciertas. Debes de exhibir los documentos que te estoy mencionando, constancias de inexistencia de registro de matrimonio, credenciales de lector, obviamente el acta de defunción de la persona que falleció, si tuvieron hijos, actas de nacimiento de los hijos, obviamente registrados por ustedes, testigos, credenciales de lector, estados de cuenta, fotos de convivencia. Todo esto se debe de hacer de una forma de buena fe. En este tipo de juicios, el juez le da intervención a dos figuras. Uno, que es un representante del seguro y él va a estar viendo que tú lleves el juicio de la forma correcta, sin mentiras, y también le da intervención a otra figura que se llama Ministerio Público. Ellos están observando el juicio de que tú estés diciendo cosas ciertas, cosas verdaderas, porque si a su juicio de ellos, si a su criterio notan que tú no estás diciendo cosas correctas, le van a decir al juez que no acredite el concubinato, y sí ha pasado. Ellos se percatan que por ahí salen cosas que no son acordes, que se notan falsas, y le solicitan al juez que no acrediten el concubinato. O también hay ocasiones en que, yo te puse el ejemplo, ¿cómo acreditamos que viven en un mismo domicilio con credenciales de lector? Pues se comportaron como esposos, vivieron en un domicilio. Si estamos mencionando que vivieron, ejemplo, 10, 15 años, que incluso tienen hijos, y hay ocasiones en que nos dicen que las credenciales de lector no tienen el mismo domicilio. ¿Y cómo acreditamos entonces que vivieron en un mismo domicilio? Hay ocasiones que las constancias de inexistencia de registro de matrimonio aparece el dato de la persona que está promoviendo el juicio tiene matrimonio registrado. No tanto el que falleció, sino el que está promoviendo el juicio tiene un matrimonio registrado. O también lo contrario, que siempre sí, la persona que falleció tiene un matrimonio registrado. Entonces, si tú cumples los requisitos, si son cosas verdaderas, la probabilidad de que ganes el juicio es muy grande. Ahora, es importante que sepas esto. Si de esta relación de concubinato lo que se pretende es que el Seguro Social otorgue una pensión, si de esta relación de concubinato no se tuvieron hijos, deben de acreditar mínimo que vivieron 5 años, mínimo. Si no tuvieron hijos, mínimo acreditar que se vivieron 5 años. Si tuvieron hijos en común, no importa si no cumplieron esos 5 años. Ha habido ocasiones en que a lo mejor empezaron a vivir juntos
y tuvieron un hijo y 3 años después falleció la persona, digamos que sería lo correcto. Pero hay ocasiones en que ya empiezan a vivir juntos, ya estando grandes las personas, me refiero a lo mejor, no sé, 55 años la pareja, y a lo mejor alcanzaron a tener un hijo, pero no cumplieron 5 años de estar viviendo juntos. Empezaron a vivir juntos, es mero ejemplo, ¿no? Tal vez a lo mejor pueda salir un poco discrepante por tener hijos a cierta edad. A lo mejor tienen 40 años, 2 años después empezaron a vivir juntos teniendo una edad más o menos de 40 años, a lo mejor un año después nació un hijo y a lo mejor 2 años después o 3 años después de estar viviendo juntos, la persona falleció y pues no se cumplieron esos 5 años que normalmente piden en el seguro social cuando se pretende reclamar una pensión de viudez. Ok, no se cumplieron esos 5 años que piden en el seguro social, pero se tuvo un hijo de ellos. Entonces, cuando no se tienen hijos en común y se pretende acreditar el concubinato para solicitar una pensión de viudez en el seguro, mínimo son 5 años. Pero si tuvieron hijos, entonces hasta cierto punto esto subsana, aunque no se hayan cumplido los 5 años, porque sí ha habido casos, entonces esto ayuda para que se pueda acreditar el concubinato en el seguro y los del seguro no se pongan tan exigentes. Es importante entonces hacer esta distinción. Cuando uno pretende acreditar el concubinato como sin necesidad de que esto sea para una pensión de viudez, dependiendo si estás en la Ciudad de México, dependiendo si estás en el Estado de México, dependiendo si estás en otro lugar, pues vas a acreditar el lapso de tiempo que te pide cada lugar. Pero si se pretende acreditar el concubinato para tramitar una pensión de viudez, lo más recomendable es que sí se acrediten los 5 años que mínimo estuvieron viviendo juntos, porque ese es un requisito que te van a pedir en el Seguro Social. No solamente que acredites el concubinato, sino que duraron ese lapso de tiempo, de preferencia, de los 5 años que solicitan en el seguro cuando las personas se presentan para reclamar una pensión, pero no estuvieron unidos en matrimonio. Entonces, de forma general, la pensión de viudez nace ese derecho cuando la persona que estaba pensionada fallece, y si fallece estando unido en matrimonio civil, el que sobrevive, el cónyuge o la cónyuge, basta con que se presente en el seguro IMSS o ISSSTE con el acta de matrimonio y el acta de función para que empiece con los trámites de pensión de viudez. Pero si la persona que falleció, la persona pensionada que falleció, no estaba unido en matrimonio civil, entonces cuando el que se presente a reclamar la pensión de viudez, el hombre o la mujer, se presente, no va a poder acreditar que estaba unido en matrimonio civil, les va a decir, les va a jurar que él es el concubino o la concubina. Los del seguro le van a decir que debe de acreditar el concubinato, y acreditar el concubinato es de una forma legal, correcta, con todo lo que te acabo de decir hace un momento, que es por escrito, se tramita ante el juez familiar y se debe de ganar ese juicio. Y si tú tienes los elementos y los requisitos que mencioné, la probabilidad de que ganes tu juicio es muy grande. Que si no se tuvieron hijos de esa relación de concubinato, deben de acreditar mínimo que se vivieron 5 años para que pueda proceder la pensión de viudez. Pero si de esa relación no vivieron los 5 años, pero tuvieron hijos, entonces, aun y cuando no se hayan cumplido los 5 años, eso va a ayudar a que se forme el concubinato, y la probabilidad de que te otorguen una pensión de viudez, porque el juez familiar, normalmente así se le conoce, dicte una sentencia a tu favor en donde reconozca que tú acreditaste el concubinato,
y esa sentencia la lleves al seguro para lo de la pensión, es muy probable que te otorguen la pensión de viudez. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos agendar una llamada y posteriormente una asesoría, podamos platicar tu asunto y veamos en dónde te podemos ayudar. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.